fútbol es un espejo que no perdona. Pep Guardiola, el hombre que lideró una revolución, ahora vive su momento más oscuro. Y lo curioso es que lo que más criticaba ahora lo define. Pep Guardiola, el estratega que siempre tuvo la palabra justa, ahora está perdiendo más que partidos. Está perdiendo su esencia. Y lo más irónico es que lo hace con un gesto que no necesita palabras. ¿Adivinas a quién nos recuerda? Simplemente, mañana a las 8:45 saldremos a este campo a intentar jugar al fútbol lo mejor posible. En esta sala, él es el puto jefe, el puto amo, es el que más sabe del mundo. Yo no quiero ni competir ni un instante. Primero situémonos, Anfield, Liverpool contra Manchester City, resultado, derrota para los ciudadanos. Y Guardiola, en pleno colapso, responde al público con un gesto que ya es historia. 6 dedos al aire, una forma de gritar, mirad lo que he conseguido. En un momento en el que todo se desmorona. Pero ¿no es esto todo lo que Guardiola siempre criticó? ¿No era el primero en señalar que los gestos teatrales y los dardos eran parte de los juegos psicológicos de otros técnicos? Técnicos como Mourinho, que justamente era conocido por entrar a este tipo de batallas verbales y gestuales, ya sea con rivales, con aficiones o incluso con periodistas. ¿Es usted director de ALAS? Yo no debo responder, porque según vuestra filosofía, si vosotros no habláis con mi segundo, yo solo debo hablar con los directores. El portugués lo hacía constantemente, levantando dedos, señalando títulos, mirando a las cámaras con esa sonrisa desafiante, era su estilo. Y Pep, que siempre quiso ir en la dirección contraria, ahora parece haber tomado prestado ese manual. Pero no nos quedemos solo con el gesto, lo de Guardiola es solo un síntoma de un problema mucho más grande. El Manchester City, el equipo que dominó Inglaterra como nadie, está irreconocible. 4 derrotas consecutivas en Premier, algo que no pasaba desde 2008. 6 derrotas en 7 partidos en todas las competiciones, 11 puntos de distancia con el Liverpool y lo peor no son los números, sino las sensaciones. El City no juega, no encuentra ritmo, no hay química y los cracks parecen más desconectados que nunca. Las derrotas ya no sorprenden y Guardiola tampoco encuentra respuestas. Lo intentó con cambios tácticos, lo intentó rotando jugadores, pero nada funciona. Y mientras tanto, la competencia no espera. El Liverpool está en su mejor momento, Chelsea y Arsenal tienen hambre y juventud, y el City, el gran dominador, lucha ahora solo por mantenerse en la pelea por un puesto en Champions. Y aquí volvemos al tema central. Dicen que el fútbol es cíclico, y esto es la prueba. Hace una década Guardiola era el símbolo del fútbol puro, de la filosofía que despreciaba la confrontación. Mañana a las 8:45 nos enfrentamos aquí en el campo. Fuera del campo y ha ganado. Mientras Mourinho construía un imperio basado en la polémica, los gestos y los discursos. Pep siempre se mantuvo por encima, pero ahora bajo la presión Guardiola ha adoptado ese mismo lenguaje. Es como si en lugar de liderar desde la calma hubiera decidido responder al caos con más caos, porque eso era Mourinho, un maestro del caos, y ahora Guardiola, el hombre que siempre tuvo la respuesta brillante, parece no tener otra opción que gritar 6 títulos cuando la cancha no le da argumentos. Y aquí es donde se vuelve interesante. El Manchester City no solo está perdiendo partidos, está perdiendo su identidad. Un equipo que antes daba miedo, ahora inspira dudas. La defensa hace agua, el ataque no conecta, el mediocampo que antes controlaba los partidos como un reloj suizo, ahora parece perdido. Y Guardiola, el líder que siempre transmitía calma y confianza, está mostrando una fragilidad que nunca habíamos visto. El City al día de hoy no parece un candidato al título, es más, está luchando por no quedarse fuera del top 4, y esto, para un equipo que está acostumbrado a ganar, es el peor golpe posible. Dicen que en el fútbol todo vuelve, y hoy Guardiola lo está viviendo en carne propia. Los gestos que tanto criticó, ahora lo definen. Los métodos que tanto despreciaba, ahora son su refugio. La pregunta es, ¿esto es un colapso momentáneo o el inicio del fin de una era? Porque en el fútbol, como en la vida, las crisis no se miden por los gestos, sino por la capacidad de responder. Y Guardiola tiene una prueba de fuego. La pregunta no es si se puede superar esto, la pregunta es, ¿volverá a ser el mismo después de esto?